programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Bienvenidas hermanas y hermanos en la fe y a todas las personas que nos sintonizan por Radio Anglicana. Es una alegría volvernos a encontrar en su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Te invito en este momento a unirnos en oración y pedirle a Dios que nos ilumine. Oremos. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad, para poner por obra lo que enseñes a nuestra vida. Amén. En nuestro programa anterior hemos comenzado a reflexionar sobre el encuentro de Jesús con Marta de Betania. De manera introductoria hablábamos de lo que el texto nos dice y encontrábamos lo siguiente: la presentación de una familia, el hermano y sus dos hermanas, su residencia, Betania, y la problemática que les agobiaba. El hermano estaba enfermo. Siguiendo con la presentación de la familia, lo primero que observamos de lo que el texto nos dice es cómo el redactor del Evangelio nos conecta con la experiencia dolorosa de la enfermedad, experiencia que, en la época de Jesús, se regía por un sistema religioso de pureza e impureza. Estas designaciones afectaban la vida social, familiar y económica del que estaba enfermo o impuro, y también afectaba su relación con Dios, pues era alejado de los rituales religiosos hasta que su condición de impureza cambiara. Luego de contactarnos con la experiencia de la enfermedad, el redactor nos da el nombre del enfermo y de su familia. Escuchemos. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Hasta aquí la cita del Evangelio. El texto nos informa que el enfermo se llamaba Lázaro, quien tiene dos hermanas, Marta y María, y que son de un pueblo llamado Betania, y luego sobre la persona de María, la mujer que ungió los pies de Jesús. Pero una vez más, el redactor del Evangelio según San Juan, ingeniosamente por medio de su narrativa, buscará sacar de su zona de confort a sus lectores, y esta simple presentación encierra una gran carga de significados que debemos considerar. Primero, menciona a las hermanas Marta y María como si fueran personajes ya conocidos por los lectores y distingue que el lugar de residencia, Betania, de donde es Lázaro, es mejor conocido por el pueblo de Marta y María, es decir, antepone la figura de las mujeres por la del varón. Ahora bien,
Una de las consideraciones de este pueblo de Betania es su cercanía a la gran ciudad de Jerusalén. Se calcula a unos 3 kilómetros de distancia, por lo que Betania se convirtió en el lugar de residencia cuando Jesús y sus discípulos estaban en la región sur de Judá, lo mismo que Cafarnaún lo era cuando estaban en la región norte de Galilea. Muchos concuerdan que el nombre de Betania significa casa de sufrimiento o aflicción, nombre que más adelante reflexionaremos en su carga simbólica. Curiosamente, el Evangelio según San Juan menciona por primera vez este lugar en 1:28, un lugar al otro lado del río Jordán, como el lugar donde Juan Bautista hacía su ministerio, y al parecer fue allí donde Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, en Juan 1:35-36. La segunda consideración que debemos notar es que en el versículo 2 dice de una mujer llamada María que ungió los pies de Jesús, pero hasta este capítulo 11 el narrador no ha dicho nada de María, ni de Marta, ni de su hermano Lázaro, y mucho menos de que Jesús ha sido ungido, pues este evento será narrado hasta el siguiente capítulo, el capítulo 12. Entonces, el redactor del Evangelio de Juan menciona a estas dos mujeres que son conocidas para la comunidad juánica a la que está escribiendo, pero quienes venimos leyendo el Evangelio son personajes nuevos. Desde lo escrito, es la primera vez que escuchamos de estas mujeres, su nombre, su lugar de residencia y la problemática de su hermano, así como la unción de Jesús por María. Es decir, si nosotros leyéramos por primera vez el Evangelio sin ningún conocimiento previo de la vida de Jesús o de sus discípulos y discípulas, incluso sin conocer nada de la Biblia, nos sorprendería la familiaridad con que se presenta a esta familia. Esto nos habla del papel importante de estas dos mujeres en su comunidad, que su labor, su obra y ministerio eran reconocidos por los primeros grupos del cristianismo del siglo I. La tercera consideración que debemos resaltar es que la única figura masculina de esta familia está delicada de salud, por lo que la situación social, económica y religiosa de las hermanas está en peligro. Si esta enfermedad lleva a la muerte del hermano, las hermanas están por enfrentar un gran riesgo, quedarían desprotegidas y vulnerables ante una sociedad patriarcal. Por eso es muy importante que no perdieran a su hermano y que éste sane. Expliquemos un poco más todo lo que está en riesgo para estas dos mujeres. El esquema familiar de la sociedad patriarcal que encontramos en la Biblia establece al padre como cabeza de la familia, el clan o la tribu. Todos los demás miembros quedan supeditados a su autoridad de manera jerárquica y por tanto en una relación de subordinación. Las mujeres, las niñas y los niños quedan posicionados en último lugar y sin estatus social propio. Especialmente las mujeres han de estar ligadas a las figuras masculinas, sea este padre, hermanos, marido, cuñado, inclusive algunos tíos, de manera subalterna para poder vivir. La pérdida de dicha figura masculina constituye un grave problema para las mujeres que podían llegar a la mendicidad o a la prostitución. También los espacios sociales de participación quedaban reducidos al ámbito familiar, en el cual ellas han de desempeñar fundamentalmente el rol de madres y en función del cual son valoradas y aceptadas. Las mujeres en la sociedad patriarcal judía no pueden participar libremente ni en el templo ni en la sinagoga. Su palabra no es tenida en cuenta en los juicios, ni puede hablar con varones fuera del ámbito doméstico. Ante estas restricciones sociales enormes, también debemos contraponer aquellas situaciones, por así decirlo, de privilegio o de garantías y derechos que tenían estas mujeres, y es importante mencionarlo. Las mujeres eran consideradas parte del pueblo que recibió la promesa que Dios le diera a Abraham, por lo que ellas recibían el título de hijas de Israel. Recordemos que es la expresión que usa Jesús para dirigirse a la mujer encorvada en San Lucas 13:16. Este título, hija de Israel, le confería a las mujeres algunos derechos, tales como los siguientes. Tenía derecho a un mínimo vital, es decir,
Su padre o su marido o su hermano estaban obligados a darle lo necesario para comer y vestir. De lo contrario, podrían quejarse ante los tribunales. También tenía derecho a la dignidad. Si ella llegaba a caer esclava, el marido tiene que hacer todo lo posible por rescatarla y si enferma debe proporcionarle medios para su salud. Asimismo, tampoco podía imponerle actividades en contra de sus votos por capricho, por ejemplo, obligándolas a la prostitución. Por mínimo que parezcan, estas consideraciones son un freno para los caprichos del marido, abuso de los familiares varones y una garantía para la mujer de esa época. Pero si notamos, aún cada garantía, por así llamarlas, están subordinadas a la figura y autoridad de un varón. Una vez más, sea padre, hermano o esposo. Al observar la situación familiar y todo lo que tiene en riesgo, las hermanas en su situación familiar, económica, religiosa, sumando el dolor de ver a su hermano muy enfermo, mandan a llamar a Jesús. Es un grito de auxilio. Jesús, estamos en una situación de emergencia, corremos peligro, te necesitamos, ven pronto. Es el mensaje que envían. Escuchemos al texto bíblico de San Juan 11:13. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. La curiosidad y el estupor que provoca el redactor ante un hecho de magnitudes inexplicables lo hace para que nosotros, los lectores, nos identifiquemos profundamente con la familia de Betania. Vamos a escuchar en la segunda parte de nuestro programa cómo nos podemos identificar y hacia dónde nos lleva este extraordinario texto. Vamos a nuestra pausa musical. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser. Ya estamos de regreso una vez más y estábamos identificándonos con esta familia de Betania y la gran necesidad que tenían, al grado que ellas mandan a traer a Jesús en esta necesidad. Pero parece que Jesús no entendía la gravedad del problema. La narración nos da esa sensación. ¿Acaso Jesús no se preocupó por sus amigos, a los que él quería, a los que amaba, tal como lo dice el texto? Se lo recalcaron las hermanas: tu amigo querido está enfermo. Y agréguenle, si él muere, nosotras nos quedaremos en gran riesgo. Pero no, parece que nada de esto mueve a Jesús. Y el narrador agrega que Jesús se va a quedar 2 días más sin ir a Betania, a la casa de sufrimiento, a la casa de aflicción. No me imagino la cara de los mensajeros ni la de los discípulos ante esta desconsideración que nos hace experimentar el relato por parte de Jesús. Cuando yo era niña y leía este pasaje, me daban ganas de borrar estos versículos, de arrancarlos, porque yo no podía entender por qué Jesús no fue con sus amigas, con su amigo, por qué no actuaba rápido. Y creo que muchas personas nos podemos identificar con esta situación cuando vemos a nuestros familiares enfermos, cuando oramos y lejos de sanar enferma más, o no ocurre ese milagro que esperamos, o experimentamos lo mismo que Marta y María. Su hermano, su familiar enfermo, muere. El redactor pone en conflicto a sus lectores originales, y a nosotros también, al llevarnos a pensar que por el hecho de que Jesús amaba a Marta y a su hermana, y porque era amigo cercano de Lázaro, sanaría a éste.
De hecho, la misma Marta se lo dice a Jesús y también María. Si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, si no te hubieras quedado esos 2 días más, mi hermano no hubiera muerto. Estas son palabras que también escuchamos en las personas que ante la dolorosa experiencia de la enfermedad, que termina en muerte, generan dolor, enojo, dejan muchas personas incluso airadas con Dios. El dolor es tan intenso que llegan incluso a maldecir. Pero lo que encontramos en el Evangelio y lo que el redactor enseñaba a sus lectores y también a nosotros es que debemos superar la presentación de Jesús como un milagrero, acercarse a Él por lo que pueda hacer y por lo que es Jesús. Lo repito, es superar la presentación de Jesús como un milagrero. La fe del verdadero discípulo y discípula debe superar dicha tentación. Jesús ha venido para hacer las obras del Padre, nos viene diciendo el narrador del Evangelio, no aquellas que las personas le exijan. Esto debe abrir una puerta de reflexión a nuestra fe y es una sacudida interior que nos ayude a entender que Jesús nos ama y nos ama profundamente, pero no está como el genio de la lámpara mágica a nuestra disposición y peticiones caprichosas. Por eso en el desarrollo del texto vamos a observar que Marta y su hermana llegan a un entendimiento de la fe antes de manifestarse el milagro de la resurrección de su hermano. Y esto no modifica el amor de Jesús por ella y su familia. El texto ya nos ha dicho que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero no dejemos de un lado el versículo que está en medio entre la enfermedad y la muerte. Escuchemos. Jesús dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Hasta aquí la cita. Para explicarlo debemos recordar que el texto nos habla con lo que se dice y también con lo que no se dice. Es decir, aquellos lugares de certidumbre también tienen lugares de incertidumbre, de aquello que es legible en la lectura y lo que es ilegible en ella. En el análisis narrativo, esto se explica usando un vocablo inglés que se llama gaps. Para explicar qué es un gaps, Daniel Margaret, en su libro de iniciación al análisis narrativo, usa una ilustración del pintor Louis Sauter, que decía que hay 2 maneras de contemplar un árbol: fijándose en su follaje o en los agujeros que son dejados por las hojas. Para el pintor era de mayor importancia la segunda, pues se acerca más al tipo de pintura china donde el equilibrio de los blancos, que es otro nombre que se le da también a estos gaps, es más importante que los elementos dibujados en sí. Así, algunos gaps en el relato de Jesús y Marta que se pueden señalar son: número 1, el texto no dice por qué o de qué modo llegó Jesús a amar a Marta y a su familia. Solo se afirma que Él les amaba. 2. No detalla ni explica la enfermedad de Lázaro, ni por qué era de muerte. El narrador no se pierde en estos detalles de la enfermedad, como sí lo hace con el joven ciego de nacimiento, narrado en el capítulo 9 anteriormente. Solo nos dejará ver aquí que esta enfermedad, fuera cual fuera, va a provocar la muerte. Y 3. Más adelante, sorprendentemente, nada dice el texto de la reacción de las hermanas al ver a su hermano devuelto a la vida, y menos escucha un gracias de Lázaro. De hecho, Lázaro nunca habla. Todo este estupor que provoca el redactor ante un hecho de magnitudes inexplicables, lo hace para que el lector, como ya decíamos, se identifique profundamente con la familia de Betania, y responda y tome una decisión ante el milagro de la resurrección que está por acontecer. O aceptamos y creemos en reciprocidad al amor de Jesús, como las hermanas que ante todo dolor le dicen a Jesús: yo creo y creo que tú eres el Hijo de Dios.
¿O es tan grande la obra de Jesús que al no encontrar una explicación que satisfaga a la mente, se vuelve un acto imposible de creer y por tanto no verídico? Y rechacemos a Jesús, que al final parece que es eso lo que experimentan algunos judíos que rechazan y no creen en Jesús y que armarán la estrategia para llevarlo a la cruz. Aceptar que Jesús no es un milagrero, que no está a la disposición y a los caprichos de las personas, que no se le puede manipular a Dios, nos debe animar a ver más allá de nuestras necesidades. Nos ayuda a dejar a un lado esa teología donde Dios es exclusivo de una religión o de la ley de reciprocidad que dice si te portas bien, siempre te irá bien, pero en el sentido de la autocomplacencia. Tal vez es la crítica a esta forma de pensar que hace aquel maravilloso libro de Job que está en la Escritura. Reconocer que la vida en sí misma tiene momentos de dolor y de sufrimiento es parte inherente de estar vivos. Cuando viene el dolor a nuestra vida, así como los gaps, nos ayudan a ver no solo las hojas de los árboles, sino también esos espacios vacíos entre las hojas, entre las ramas, donde pasa la luz, donde podemos ver el cielo, las nubes, las aves, el sol, que despliega ante nuestros ojos grandes oportunidades para ver más allá, para ver lo celestial en lo terrenal. Así los momentos de dolor y sufrimiento también son oportunidades de ser más humanos, de solidarizarnos con los que sufren, ser más compasivos, de consolar así como Dios nos ha consolado, dirá el apóstol San Pablo, de vivir confiados en Dios que nos ama, que hace salir su sol sobre justos e injustos, donde su misericordia es mayor que su justicia, de Dios que no rechaza a nadie, que con corazón sencillo se acerca a Él y escucha la oración. El texto nos dice en labios de Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Y muchas veces, hermanos y hermanas, cuando un familiar muere, parece que la persona que muere es quien se queda viva, porque se queda con mucho dolor, con muchas dudas, con mucha culpa, con muchos y si hubiera hecho esto o aquello, y si lo hubiera cuidado más, y si lo hubiera ido a visitar, tal vez no se habría muerto. Se muere la alegría, la esperanza, y esto en sí no es malo. Este abatimiento es parte del duelo. Pero lo que sí hace daño a nuestra vida es quedarnos ahí, consumiéndonos en el dolor. Por eso Jesús invita y nos invita a nosotros a ver más allá del sufrimiento, a ver más allá del dolor. Esto me recuerda el título de un libro, No te mueras con tus muertos, del pastor y psicólogo René Javier Trocero, de quien tomo algunas palabras para compartirlas con ustedes este día. Amigo, tu propia muerte te asusta y la muerte de tus seres queridos te duele. No voy a escribir una sola palabra para superar tu miedo o suprimir tu dolor, porque no tengo esa palabra mágica. Tú verás cómo enfrentas tu propia muerte. Yo solo quisiera compartir contigo algunas cosas simples para que te duelas sanamente y hagas tu dolor más llevadero ante la muerte de los tuyos. Y eso es todo. Que te duelas, dije, sanamente, a causa de tus muertos. Que te deprimas un tanto y un tiempo, pero no que puedas vivir, que te dejes morir. Porque murió tu padre, tu madre, o tu hermano, o tu esposo, o tu esposa, tu hijo, tu amigo. Yo quisiera ayudarte si me es posible, y si tú quisieras, a que sufras sanamente para seguir viviendo, porque he visto a muchos morirse con sus muertos. No te mueras con tus muertos. Llora la siembra de ayer con la esperanza puesta en la cosecha de mañana.
No te mueras con tus muertos. Muéstrales más bien que como el árbol podado en el invierno, lejos de morirte, retoñas vistiendo tu desnudez, devolviendo frutos por heridas. No te mueras con tus muertos. Míralos marchar por su camino hacia su meta y aprende la lección que ellos te dejan, diciendo que tu andar de peregrino también tiene un final al que te acercas. No te mueras con tus muertos, déjalos que vayan, como esa semilla que se lleva el viento, no por capricho de llevarla, sino para sembrarla en algún lado, aunque tú no sepas dónde. Oremos. Jesús nos dice, yo soy resurrección y yo soy vida. El que tiene en mí fe, aunque muera, tendrá vida. Y todo aquel que tiene vida y se ha entregado a mí en fe, no morirá eternamente. Dios de toda misericordia, cuya sabiduría sobrepasa nuestro entendimiento, atiende con benignidad todas las personas que han perdido a un ser querido y sufren. Abrázales con tu amor, para que no se sientan abrumados por su pérdida, sino que tengan confianza en tu bondad y hagan frente con valor a los días por venir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Firmes adelante, huestes de la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.